El sonido del maletero de mi coche cerrándose de golpe fue lo único que rompió el silencio de aquella mañana. Me quedé de pie en la acera, mirando por última vez la casa. Justo en el jardín delantero, un cartel con la palabra «vendida» en letras rojas y mayúsculas se balanceaba ligeramente con el viento. En mi mano izquierda sostenía las llaves que ya no me pertenecían, y en la derecha, mi teléfono móvil con la pantalla iluminada. Llevaba 15 minutos mirando el mismo mensaje de texto. Las palabras exactas de Mateo, mi marido, todavía quemaban en mis pupilas. Elena, cancela tu billete, ya no vienes al crucero. Sofía quiere que su madre de verdad la acompañe. Su madre de verdad. Leí esas 4 palabras una y otra vez hasta que perdieron su significado. No hubo lágrimas, no hubo gritos de histeria, solo sentí un frío intenso, calculador y absoluto que subía desde mis pies hasta mi pecho. Mi nombre es Elena, tengo 35 años y durante el último lustro de mi vida fui la madre perfecta para una niña que no era mía. Antes de continuar y contarte cómo esta traición lo cambió todo, me gustaría sentir que no estoy sola en esto. Por favor, haz una pequeña pausa y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. Saber que estás ahí, al otro lado de la pantalla, me da mucha fuerza para compartir mi historia. Sofía tenía apenas 3 años cuando su madre biológica empacó sus cosas en medio de la noche y desapareció. Sin despedidas, sin llamadas en Navidad, sin una mísera tarjeta de cumpleaños. La borró de su vida como si nunca hubiera existido. Yo entré en su mundo cuando la niña cumplió 6. Desde el primer cruce de miradas, le entregué mi alma entera. Fui yo quien le enseñó a atarse los cordones, quien pasó noches enteras en vela poniéndole paños húmedos en la frente cuando la fiebre no bajaba. Fui yo quien preparaba sus meriendas favoritas, quien la consolaba cuando sus amigas le daban la espalda en el colegio. Mateo solía abrazarme por la espalda en la cocina, susurrándome al oído que yo era el ancla de esta familia. Renuncié a un ascenso en otra ciudad y rechacé ofertas de trabajo brillantes solo para no alterar la estabilidad de Sofía. Para mí, el título de madrastra era solo una etiqueta técnica. Yo era su madre, o al menos eso fue lo que me hicieron creer durante 5 largos años. Pero el castillo de naipes empezó a derrumbarse unas semanas atrás. Sofía, que acababa de cumplir 11 años, comenzó a levantar un muro de hielo entre nosotras. Dejó de pedirme ayuda con los deberes de matemáticas. Los abrazos al llegar del colegio desaparecieron. Comenzó a echar la llave de su habitación, y cada vez que intentaba acercarme, me despachaba con un seco «Estoy bien, déjame en paz». Cuando busqué el apoyo de Mateo, él simplemente se encogió de hombros. «Es la preadolescencia, Elena, no dramatices», me decía, mientras no apartaba la vista del televisor. Pero el instinto de una mujer que cuida nunca se equivoca. Yo sabía que algo oscuro se estaba gestando. Por eso, cuando Mateo anunció que había ganado un viaje de 5 días con todos los gastos pagados al Caribe, lo vi como nuestra salvación. Puse todo mi corazón en organizar ese crucero. Estudié cada puerto, reservé excursiones que sabía que a Sofía le encantarían, le compré vestidos nuevos, trabajé incansablemente en la sombra para regalarles el viaje perfecto. Hasta que llegó aquel maldito martes. Mateo se había marchado temprano con la excusa de una reunión urgente. Yo estaba en mi oficina cuando la pantalla de mi teléfono se encendió con su mensaje, su madre de verdad. Esa mujer que eligió su propia libertad por encima del llanto de su hija de 3 años. Ella era la elegida. Llamé a Mateo más de 15 veces. Silencio absoluto. Llamé al colegio y me confirmaron que él se había llevado a Sofía a media mañana. Habían huido a mis espaldas, orquestando mi destierro al secreto. Regresé a casa y me senté en el sofá, rodeada de las fotografías familiares que yo misma había enmarcado. 5 años de amor incondicional borrados de un plumazo por un mensaje de texto. Al principio el dolor intentó asfixiarme, pero duró poco.
A medida que los minutos pasaban en aquella casa vacía, la tristeza se evaporó y dejó espacio a una claridad mental aterradora. Si querían que desapareciera de sus vidas, lo haría, pero lo haría bajo mis propias reglas. Me levanté del sofá, encendí mi ordenador portátil y comencé a ejecutar mi salida. La pantalla del portátil brillaba en la penumbra del salón. Mis dedos volaban sobre el teclado con una firmeza que yo misma desconocía. Lo primero fue acceder a nuestra cuenta bancaria conjunta. Observé la cifra total. Yo tenía un buen sueldo. Yo aportaba la mitad de los ingresos. Yo sostenía la economía de esa casa tanto como él. Así que hice lo más justo. Transferí exactamente el 50% a mi cuenta personal. Ni un céntimo de más, ni un céntimo de menos. Solo lo que era mío por derecho. Después, entré en el portal de la tarjeta de crédito. El famoso crucero familiar por el Caribe había sido pagado a medias. Con 3 clics rápidos, cancelé la transacción correspondiente a mi parte. Si yo no era digna de acompañarlos en sus vacaciones de ensueño, tampoco iba a financiarlas. Pero el verdadero golpe maestro no estaba en el banco, sino en las escrituras de la propiedad. La casa, esta hermosa casa de techos altos y jardín delantero, estaba íntegramente a mi nombre. Cuando nos casamos, Mateo tenía un historial crediticio desastroso, las deudas lo asfixiaban. Para poder conseguir la hipoteca, tuvimos que ponerlo todo a mi nombre. Legalmente, yo era la única propietaria. Llamé de inmediato a una agencia inmobiliaria de confianza. La gente al otro lado de la línea se quedó atónita por mi prisa, pero cuando le ofrecí rebajar un 10% el precio de mercado a cambio de una venta relámpago, no lo dudó. Me aseguró que tenía a unos clientes buscando exactamente algo así en este barrio. En tan solo 3 días los papeles estaban firmados. Pagué lo que restaba de la hipoteca al banco y el capital sobrante aterrizó directamente en mi cuenta bancaria. Sumado a mis ahorros, tenía suficiente dinero para empezar una vida nueva en cualquier rincón del mundo. Mateo solo me llamó una vez durante esos 3 frenéticos días. No contesté. Dejó un mensaje de voz diciendo que estaban en casa de su madre, que necesitaba espacio para pensar y que cuando volvieran del viaje ya lo hablaríamos. Ya lo hablaríamos. Como si mis 5 años de sacrificio pudieran desecharse y luego discutirse casualmente tomando un café. No le respondí. En lugar de eso, saqué una maleta del armario. No me llevé los muebles ni los objetos de valor de la casa. Solo empaqué mi ropa, mis documentos, algunas joyas que me pertenecían antes de casarme y las fotografías. Sí, me llevé mis fotos con Sofía, porque esos recuerdos, aquellas sonrisas y cumpleaños, todavía eran míos, sin importar lo que el futuro deparara. Llamé a mi prima Lucía, que vivía en una ciudad costera a 5 horas de distancia. En cuanto le resumí lo que estaba sucediendo, me abrió las puertas de su casa sin dudarlo. El mismo día y casi a la misma hora en que Mateo y Sofía cruzaban la pasarela para embarcar en su lujoso crucero, yo subía los escalones de un autobús de larga distancia. Me senté junto a la ventana, apagué mi teléfono y lo guardé en el fondo del bolso. La primera semana en la ciudad de Lucía fue como respirar aire puro después de estar años bajo el agua. Ella fue increíble, no me hizo preguntas dolorosas, no me presionó. Paseábamos por la playa al atardecer, comíamos en terrazas pequeñas y poco a poco empecé a redescubrir quién era yo. Ya no era la madre postiza de nadie, ni la esposa abnegada. Solo era Elena. Pero la burbuja de paz estalló el 7º día. Encendí el móvil solo para revisar unos correos del trabajo y la pantalla se inundó de notificaciones. Decenas de llamadas perdidas, un buzón de voz a reventar. Los mensajes de texto de Mateo parpadeaban uno tras otro, revelando su absoluto pánico. «Elena, ¿dónde estás? Hemos llegado y la casa está vacía». 5 minutos después, «¿Qué significa el cartel de la inmobiliaria? Hay otras personas viviendo aquí». Y finalmente, «Te has vuelto completamente loca. ¿Dónde demonios vamos a vivir?». Leí cada palabra con una calma escalofriante. Bloqueé su número y dejé el móvil sobre la mesa. La partida de ajedrez había terminado.
y yo, por primera vez en mucho tiempo, había dado jaque mate. A pesar de haberlo bloqueado en mi teléfono personal, Mateo no se rindió. Consiguió el número de mi oficina y me llamó allí un par de días después. Esta vez decidí descolgar el auricular. Su voz sonaba ronca, teñida de una desesperación absoluta. «Elena, por Dios, ¿dónde te has metido? ¿Qué es esta locura que has hecho?» Respiré hondo, sorprendiéndome de la frialdad con la que salieron mis palabras. «Hice exactamente lo que me ordenaste en tu mensaje, Mateo, salir de vuestras vidas». Él tartamudeó al otro lado de la línea. «Pero no puedes vender nuestra casa a mis espaldas y desaparecer. Sofía está en estado de shock, no entiende por qué te has ido». Algo dentro de mí, el último hilo de paciencia que me quedaba, se rompió definitivamente. ¿Que Sofía no lo entiende? Ella decidió que quería a su madre de verdad, y tú decidiste enviarme un simple mensaje de texto para borrar 5 años de mi vida. No hay nada más que explicar. Él intentó justificarse, diciendo que la exmujer había aparecido de la nada, que la niña se había confundido, que él solo intentaba complacerla. Luego tuvo el descaro de reclamarme el dinero de los billetes del crucero cancelado. Me llamó cruel. Esa palabra fue su sentencia final. Cruel es abandonar a quien crió a tu hija. Cruel es cambiar el amor real por un fantasma. No te atrevas a hablarme de crueldad. Y colgué. Mis manos temblaban, pero no era de tristeza, era pura adrenalina. Un mes después recibí una carta certificada. Mateo me había demandado exigiendo la mitad del dinero de la venta de la casa. Leí el documento legal, esbocé una sonrisa irónica y lo tiré a la papelera. Yo tenía los recibos, las transferencias y la escritura a mi nombre. Si quería una guerra en los tribunales, la perdería. Y así fue. A las 8 semanas llegó otra notificación. Su abogado había retirado la demanda al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. En esa misma carta mencionaban que la madre biológica había vuelto a marcharse y que querían llegar a un acuerdo para que yo hablara con la niña. Rompí el papel sin terminar de leerlo. Ya no era mi circo, ni tampoco mis monos. Me enfoqué en mí. Alquilé un precioso apartamento cerca del mar. Comencé a ir a terapia para sanar el abandono. Me apunté a clases de cerámica, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Lentamente dejé de ser la madrastra para convertirme por fin en la verdadera Elena. Había transcurrido un año exacto desde mi partida. Era una mañana soleada de sábado y yo estaba tomando un té matcha en mi cafetería favorita, leyendo un buen libro. Al levantar la vista, el mundo pareció detenerse por un segundo. Ahí estaba Mateo. Parecía haber envejecido 10 años. Llevaba la camisa arrugada, tenía unas ojeras profundas que le marcaban el rostro y su postura estaba encorvada. Nuestras miradas se cruzaron. Pensé en levantarme e irme, pero la curiosidad me mantuvo anclada a la silla. Se acercó a mi mesa con paso vacilante. ¿Puedo sentarme?, preguntó en un susurro casi avergonzado. «Tienes exactamente 5 minutos», le respondí, cruzándome de brazos. Se dejó caer en la silla y miró sus propias manos apoyadas en la mesa, incapaz de sostener mi mirada. «Lo arruiné todo, Elena. Fui un completo idiota, y ahora lo estoy pagando caro», comenzó a decir con la voz quebrada. Me explicó que la madre biológica apareció con promesas de grandeza, manipulando la mente de Sofía. Él, por cobardía, prefirió apartarme para evitar el conflicto. Pero la fantasía duró poco. Esa mujer aguantó el papel de madre durante exactamente 3 semanas antes de volver a hacer las maletas y desaparecer de nuevo. Dijo que se había equivocado, que no estaba preparada para criar a una niña, y nos dejó tirados, confesó Mateo. «Sofía está destrozada», dijo, y vi como una lágrima traicionera resbalaba por su mejilla. «Llora por ti todas las noches. Pregunta cuándo vas a volver a casa. Te ruego que me perdones.
Fui un ciego al tirar a la basura a la mujer que realmente fue una madre para ella. Escuchar que la niña estaba sufriendo fue como recibir una puñalada en el estómago, no voy a mentir. Pero el dolor no era suficiente para cegar mi razón. Lo miré fijamente. No sentía ira, ni rencor, ni amor. Solo sentía lástima por el desastre que él mismo había provocado. «Acepto tus disculpas, Mateo», dije en un tono suave pero firme. «Pero eso no cambia nada. Pasé un año entero reconstruyendo los cimientos de mi vida, curando las heridas que ustedes me causaron. Me levanté despacio, recogiendo mi bolso y mi libro. No voy a volver a aquella jaula, no por ti, no por Sofía, no por nadie. Tuvisteis mi mejor versión y la despreciasteis». Él asintió lentamente, asumiendo su derrota. Dejé un billete sobre la mesa para pagar mi cuenta, le di la espalda y salí de la cafetería hacia la luz del sol. Y esta vez no miré hacia atrás. Medio año después de aquel amargo café con Mateo, mi vida había tomado un rumbo que jamás me habría atrevido a soñar. La agencia de diseño para la que trabajaba reconoció mi esfuerzo y me ofreció un ascenso como directora creativa digital. Era exactamente el tipo de oportunidad dorada que había dejado escapar años atrás por mantener la rutina escolar de Sofía. Esta vez no lo dudé ni un segundo. Dije que sí. El nuevo cargo exigía viajar con frecuencia para reunirme con clientes importantes. Fue precisamente en uno de esos viajes, en el elegante vestíbulo de un hotel en Madrid, donde el destino cruzó mi camino con el de Alejandro. Alejandro era arquitecto, 40 años, divorciado y sin hijos. Lo nuestro no fue un flachazo de película, ni amor a primera vista. Fue algo infinitamente superior. Fue una conexión real. Pasamos horas charlando en los sofás del hotel, desnudando nuestras almas, compartiendo nuestros fracasos y cicatrices sin máscaras ni pretensiones. Cuando me preguntó si tenía hijos, sentí un nudo en la garganta. Tragué saliva y le conté toda la verdad, absolutamente toda. Me preparé para ver lástima en sus ojos o, peor aún, incomodidad, pero lo único que encontré en su mirada fue un profundo y sincero respeto. A partir de ahí, Alejandro se convirtió en mi refugio. Me buscaba cada vez que coincidíamos en la misma ciudad. Cenábamos juntos, paseábamos por parques interminables. Él nunca presionaba, nunca daba nada por sentado. Siempre me preguntaba antes de dar un paso. Esa sutil diferencia, ese respeto sagrado por mi espacio y mis tiempos, actuó como un bálsamo en mi corazón. Me di cuenta de que podía volver a confiar, que podía entregarme de nuevo a alguien sin tener que perderme a mí misma en el proceso. Pero justo cuando creía que mi armadura era impenetrable, el pasado volvió a golpearme donde más dolía. Era una tarde cualquiera de martes. Estaba empujando el carrito en el pasillo de los cereales del supermercado local. Y entonces la vi. Era Sofía. Había pegado un estirón enorme. Casi no la reconozco. Pero esos ojos tristes, los mismos ojos que yo había visto crecer, eran inconfundibles. Llevaba el pelo descuidado y caminaba junto a una mujer que identifiqué al instante. Carmen, la hermana mayor de Mateo. Mi primer instinto, puro y primario, fue esconderme detrás de las estanterías y huir. Pero mis pies se quedaron clavados al suelo como si pesaran una tonelada. Sofía giró la cabeza y me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. La bolsa de patatas que llevaba en las manos cayó al suelo, esparciendo su contenido. El tiempo se congeló durante 3 interminables segundos. De repente, echó a correr hacia mí. Carmen gritó su nombre, confundida, pero la niña no se detuvo. El impacto de su pequeño cuerpo contra el mío casi me derriba. Envolvió mi cintura con sus brazos como si le fuera la vida en ello, y estalló en un llanto desgarrador. «Elena, te echo muchísimo de menos. Por favor no te vayas otra vez». Sus palabras destrozaron de un plumazo todas las defensas que había construido. Me arrodillé a su altura. Tenía brackets en los dientes y olía diferente. Ya no era mi niña pequeña. Yo me había perdido su transformación. Carmen llegó corriendo, tirando del brazo de la niña con brusquedad.
Me miró de arriba a abajo y con un tono cargado de veneno me informó de que Mateo trabajaba ahora en 2 sitios distintos y que la vida de Sofía era un infierno desde que yo los abandoné. El tono acusatorio de su tía me hizo reaccionar. Intenté soltar suavemente las manos de Sofía, susurrándole que tenía que irme, pero ella se aferró con más fuerza, gritando desesperada. La gente nos miraba, algunos con lástima, otros juzgándome en silencio. Carmen tuvo que arrancar literalmente a la niña de mis brazos. Dejé el carrito abandonado en medio del pasillo y salí corriendo hacia el aparcamiento. Me encerré en mi coche y me derrumbé sobre el volante. Lloré hasta quedarme sin aire. La culpa, la rabia, el dolor de madre, todo explotó al mismo tiempo. Alejandro me llamó esa misma noche. Solo necesitó escuchar mi respiración para saber que me había roto en 1000 pedazos. Le conté la escena entre sollozos, esperando que me dijera lo que todos pensarían, que debía volver y rescatar a esa niña. Pero Alejandro no lo hizo. Hizo una pausa y me preguntó, con una dulzura infinita: «Elena, ¿y qué es lo que necesitas tú? No lo que debes hacer, sino lo que quieres hacer». Esa simple pregunta me hizo llorar aún más. Una mitad de mi alma quería volar hacia Sofía y ser su madre otra vez, pero la otra mitad, la mujer que se había curado a base de lágrimas y soledad, sabía que regresar significaba cavar mi propia tumba emocional. Apenas habían pasado 48 horas desde el incidente en el supermercado cuando la recepcionista de mi agencia me llamó por el interfono. Su voz sonaba nerviosa. Me dijo que había un hombre en el vestíbulo exigiendo verme, negándose a marcharse. Bajé en el ascensor con el corazón latiendo a 1000 por hora, y allí estaba él. Mateo se veía peor que la última vez. Había perdido más peso, su ropa colgaba de sus hombros como si fuera un espantapájaros, y sus ojos estaban inyectados en sangre. Me hizo un gesto implorante para que saliéramos a la calle. «Carmen me lo ha contado todo», empezó a decir sin siquiera saludarme. «Sofía no ha dejado de llorar desde que te vio. No duerme, apenas prueba bocado. Elena, te lo ruego, solo necesito que hables con ella, una sola vez, para darle un cierre a todo esto». La palabra resonó en mi cabeza. ¿Cierre? «Mateo, yo no soy quien necesita un cierre», repliqué sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. «Ustedes me extirparon de mi vida como si fuera un tumor. Yo ya he seguido adelante». Él se pasó las manos temblorosas por la cara. «Lo sé, fue el error más catastrófico de mi existencia, pero Sofía es solo una niña. Pidió conocer a su madre biológica porque creyó que era lo que debía hacer, y yo fui un cobarde redomado por no saber frenarlo. Le sugerí que la llevara a terapia, que un profesional la ayudara a procesar el trauma. No me pidas que vuelva a abrir una puerta que me ha costado tanta sangre y lágrimas cerrar. Yo también tengo derecho a mi propia paz mental». «No te pido que vuelvas a casa», suplicó, casi de rodillas. «Solo media hora, en el lugar que tú elijas, a la hora que tú dictes, solo para que ella pueda vaciar su pecho y tú puedas decirle lo que necesites». Cada fibra de mi cuerpo, mi instinto de supervivencia, me gritaba que dijera que no, pero la imagen de aquella niña temblando entre los pasillos de cereales me perseguía. Aquella niña a la que le había enseñado a leer, a la que muy a mi pesar aún amaba profundamente. «Una sola vez», sentencié finalmente, «en un lugar público, y después de esto, Mateo, exijo que respetes mi vida». Se acabaron las apariciones sorpresa, las llamadas de culpa y el chantaje emocional. Él asintió frenéticamente. «Lo que tú mandes. Gracias, Elena. Gracias». Acordamos vernos el sábado siguiente en el viejo parque botánico al que solíamos ir cuando Sofía era más pequeña. Pasé toda la semana en vela. Alejandro fue mi roca, recordándome que solo yo tenía el volante de mi vida. Mi prima Lucía, en cambio, me advirtió de que estaba a punto de caminar descalza sobre cristales rotos. Llegó el sábado. Me vestí con unos vaqueros sencillos y una camisa blanca. No quería arreglarme demasiado.
No quería que Sofía interpretara esto como una reunión festiva o un billete de regreso. Llegué al parque con 15 minutos de antelación, pero ellos ya estaban allí. Estaban sentados en un banco de madera, cerca de los columpios oxidados. En cuanto me vio acercarme, Mateo se levantó de un salto. «Me quedaré junto a aquel roble», murmuró, señalando un árbol a unos 20 metros. «Tomaros el tiempo que haga falta». Y nos dejó a solas. Me senté en el banco, dejando una distancia de seguridad entre Sofía y yo. Ella me miraba con esos ojos inmensos, ahora enrojecidos y al borde del abismo. Durante un minuto eterno, solo se escuchó el canto de los pájaros y el viento entre las hojas. Ninguna articuló palabra. «No sé por dónde empezar», susurró ella al fin, con la voz rota. «Entonces no empieces por el principio», le respondí con la mayor suavidad posible. «Dime qué es lo que más te oprime el pecho». Y entonces la presa se rompió. Lo siento en el alma, Elena. Yo lo destruí todo», sollozó tapándose la cara con las manos. Cuando mi madre apareció, me cegó la emoción. Pensé que por fin tendría lo que todas mis amigas del colegio presumían, una madre de sangre. Fui tan estúpida que no me di cuenta de que ya la tenía. No sabía que eras tú. Sus palabras se clavaron en mi pecho, pero mantuve la compostura y la dejé vaciarse. «Se quedó exactamente 21 días», continuó Sofía, temblando. «3 semanas, Elena. Me prometió un viaje a Disneylandia, me compraba helado cada tarde, me dejaba acostarme de madrugada. Parecía un cuento de hadas». Hizo una pausa para coger aire, ahogada en su propio llanto. Pero de repente se aburrió. Empezó a cancelar los planes. Un día dijo que salía un par de horas y no regresó hasta el amanecer. Papá discutió a gritos con ella, y a la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Solo dejó una nota diciendo que no estaba hecha para ser madre. Las lágrimas de Sofía empapaban su camiseta. Le tendí un pañuelo de papel que saqué de mi bolso. Al ver su rostro desfigurado por la agonía, vi el trauma incalculable de una niña abandonada 2 veces por la misma mujer. Quería protegerla, quería matar a los dragones que la atormentaban, pero sabía que esa batalla ya no me correspondía. «Pienso cada noche en ti, Elena», añadió, apenas audible. «Pienso en lo mala que fui contigo las semanas previas al crucero, en cómo te cerraba la puerta en las narices mientras tú seguías siendo dulce conmigo. Cambié un amor real por un espejismo». Me quedé en silencio, asimilando su confesión. Mi corazón de madre me pedía a gritos abrazarla y decirle que podíamos empezar de cero. Pero la mujer herida que habitaba en mí, la que había tenido que recoger sus propios pedazos del suelo, sabía que eso sería una traición a mí misma. Respiré hondo, buscando el tono más sereno que pude encontrar. «Sofía, escúchame bien porque estas palabras son importantes. Lo que pasó no fue enteramente tu culpa. Eres una niña, y es biológicamente natural que quisieras conocer a la mujer que te dio la vida». Hice una pausa, mirándola a los ojos. «Pero la forma en la que tú y tu padre lo gestionaron, eso me destrozó de una manera que no puedo simplemente barrer bajo la alfombra. Me hicieron sentir que mis 5 años de desvelos y amor incondicional no valían nada. Me hicieron sentir que yo era un simple mueble desechable cuando encontraron algo mejor». Sofía lloró con más fuerza. «¿Entonces nunca vas a perdonarme? ¿Nunca volverás a ser mi mamá?». La desesperación en su voz era desgarradora. Me acerqué unos centímetros y le puse la mano suavemente en el hombro. «Perdonarte y volver a tu vida son 2 universos completamente distintos, cariño. Claro que te perdono. Fuiste manipulada por las promesas vacías de alguien que no supo estar a la altura». Retiré mi mano lentamente. «Pero volver a esa casa, volver a ser tu madre, eso no va a ocurrir. He construido un nuevo refugio para mí, una vida donde se me valora, donde no tengo que vivir con el terror de ser descartada en cualquier momento, y no voy a sacrificar esa paz, ni siquiera por ti».
Pero extraño todo de ti, suplicó ella. Extraño las tortitas con caras sonrientes los domingos. Extraño nuestras noches de cine en el sofá. Cada vez que me pasa algo bueno, cojo el móvil para contártelo y luego recuerdo que ya no estás. Sentí un nudo de acero en la garganta, porque yo también extrañaba todo eso. Esa etapa de nuestras vidas existió. Fue mágica y fue real, le dije, conteniendo mis propias lágrimas. Pero ahora terminó, y está bien que haya terminado. Las cosas rotas no siempre tienen que arreglarse. Ahora, ambas tenemos la obligación de aprender de esto y seguir adelante. Tú crecerás, madurarás, y algún día, cuando seas mujer, entenderás por qué tomé esta decisión. Me levanté del banco, sabiendo que si me quedaba un minuto más, mi coraza se quebraría. Sofía se puso de pie frente a mí. ¿Puedo darte un último abrazo?, preguntó en un hilo de voz. Asentí. Se abalanzó sobre mi pecho con fuerza. La rodeé con mis brazos, permitiéndome sentir ese amor maternal puro por última y definitiva vez. Me separé suavemente, le limpié una lágrima de la mejilla y le sonreí. Cuídate mucho, Sofía. Sé feliz. Es lo único que siempre he querido para ti. Me di la vuelta y caminé por el sendero del parque. Y tal como prometí, no miré hacia atrás. Hoy, han pasado más de 2 años desde que el huracán arrasó con mi antigua vida. A veces todavía pienso en Sofía, pero he entendido que no puedo salvar a alguien que no me eligió como su salvavidas. Lo que Mateo y su hija me hicieron, me enseñaron la lección más sublime de mi existencia. Nunca pongas a nadie en un pedestal tan alto que tengas que rebajarte y humillarte para poder alcanzarlo. Nunca ames a nadie por encima de tu propia dignidad. Y sobre todo, jamás permitas que nadie, por mucho que lo ames, te haga sentir que eres un ser reemplazable. Yo no era la madre de verdad de Sofía, pero yo sí era real. Vendí la casa, cancelé el crucero y huí. No porque estuviera escapando, sino porque por primera vez en mi vida estaba corriendo hacia mí misma. Si estás escuchando esto y te ves reflejada en mi historia, grábate esto a fuego. Tienes opciones. Siempre las tienes. No tienes que conformarte con las migajas de quienes deberían ofrecerte el mundo entero. A veces, el mayor acto de amor propio que puedes hacer por ti misma es simplemente darte la media vuelta y irte. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te has sentido identificada en algún momento, o si tú también has tenido que tomar la difícil decisión de marcharte para salvarte a ti misma, me encantaría leerte. Déjame tu experiencia en los comentarios. Tu voz puede ser el abrazo que otra persona necesita hoy. Si este relato te ha tocado el corazón, por favor regálame un me gusta y suscríbete al canal para seguir compartiendo más historias de vida, resiliencia y amor propio. Antes de despedirme, quiero hacer una pequeña aclaración en honor a la transparencia. Tanto los nombres como los personajes y las situaciones relatadas en este video son obras de ficción. Han sido creados exclusivamente con el propósito de transmitir un mensaje profundo sobre los límites sanos y el valor personal. Además, para la elaboración de este guión y su estructuración, se ha utilizado la asistencia de inteligencia artificial. Te envío un abrazo lleno de fuerza. Recuerda siempre elegirte a ti misma. Hasta la próxima.